Hay cosas que quedan más que sentenciadas después de este Gran Premio de Las Vegas, otras bastante abiertas a nivel del campeonato mundial, tanto de equipos como de pilotos, y por supuesto lo que vamos a hacer hoy es analizar qué es lo que ha pasado en este Gran Premio de Las Vegas para que entendamos dónde está cada uno, todo esto de la degradación, los cambios de posición, cuál era el ritmo de Colapinto, qué pasó con su estrategia, todo el tema de Carlos con su sprint en las primeras vueltas y caída de rendimiento de Ferrari, luego la recuperación, todas estas cosas las vamos a analizar como siempre con los datos. Ya sabéis, esto lo saco después de cada Gran Premio para que entre todos podamos hacer un análisis lo más preciso posible atendiendo única y exclusivamente a los datos, no tanto en una versión más subjetiva, aunque también podemos debatir sobre ellas en comentarios, en los directos, donde queráis. Así que, como siempre, vamos a utilizar estos datos para entender dónde estaba el ritmo de cada uno, cuáles eran las mejores estrategias y demás. Pero antes de empezar, recordaros que en Level Up Academy tenéis todos los cursos del mundo de Fórmula 1, de automovilismo, de sim racing, de todo lo que se os ocurra. Incluso tenéis contenido de motociclismo, de karting, de rally. De verdad, echar un vistazo porque es que no puede ser más barato, es una suscripción al mes y mientras hayáis pagado un mes, ese mes vais a poder acceder absolutamente a todo, no a un curso, no a dos, a todo. Los más de 50 cursos, las masterclasses, el soporte para las dudas, las descargas, los certificados, todo lo que os imaginéis está ahí, porque además incluso también tenemos setup para Sim Racing, que si no está el que vosotros queréis, pues me lo podéis pedir y en un par de días o así sale. Así que, de verdad, echar un buen vistazo que merece mucho la pena, sobre todo ahora que estamos en Black Friday y tenéis una promoción especial para pillar 5 meses por 10 euros al mes, que es ya pues la última manera de pagar menos todavía por una buena formación. De verdad, os aseguro que cualquiera de los cursos que vais a encontrar allí está valorado en bastante más de lo que va a costar un mes, y es que en un mes podéis ver todo lo que queráis. Así que, echar un buen vistazo. Solo por orientaros, cada curso son 10 clases de unos 20 minutos, aunque alguna se alarga un poco más a 30 o 40 minutos, pero de medio unos 20 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuántos cursos más o menos os daría tiempo a haceros por mes y todo eso. Y dicho esto, vamos con el análisis propiamente, empezando por el tema estratégico, que yo creo que fue muy interesante. Fijaos que aquí tenemos la estrategia de cada uno, la enorme mayoría empezó con medio, que es lo normal, y se dieron cuenta de el graining que había. De hecho, escuchando a algunas personas dentro de los equipos y todo eso, ya pudimos prever incluso antes de la carrera, unos momentos antes, que todo el mundo preveía que iba a haber bastante graining y que iban a tener que utilizar incluso los dos neumáticos duros. De hecho, nadie utilizó el neumático duro en los entrenamientos libres, por lo tanto se estaban reservando los dos juegos de neumático duro que tienen para la carrera, porque evidentemente si tú crees que solo vas a utilizar uno, pues utilizas otro en los entrenamientos libres para sacar información de cómo va evolucionando y demás, pero vieron tan necesario utilizar los dos juegos de neumático duro que evidentemente no los quisieron probar para no desgastarlos o no tener que devolvérselos a Pirelli y todas estas cosas. Muy interesante. ¿Quiénes salieron con un neumático diferente? Pues Pérez, que salió con duro, Colapinto, que salió con duros, Bottas también, y luego Alonso, que salió con el neumático blando. Incluso Pedro de la Rosa estaba diciendo que la estrategia de salir con blando no era tan loca como parecía, porque todo el mundo iba a tener graining, entonces lo que intentaban es salir con el neumático blando, quizá ganar alguna posición, parar antes que el resto y ya tener un poco más de aire limpio para ir ganando tiempo con ese neumático duro. Y es una cosa muy interesante porque ya que tuvimos diferentes pilotos con diferentes neumáticos al principio, podemos hacer una comparación del desgaste. Fijaos en el caso de los Mercedes, que sin ninguna duda eran los que mejor iban aquí, consiguieron un doblete por supuesto. Sí que fijaos que en las últimas vueltas de neumático duro, tanto Russell como Hamilton se les notaba bastante degradación, quizá porque estaban yendo sobre seguro, porque querían cuidar más los neumáticos o simplemente porque tenían ese desgaste, pero fijaos que los últimos 5 o 6 tiempos son bastante malos. Aún así, fijaos cómo gestionaron el neumático medio, sobre todo Russell, que es la línea roja. En cambio, en el caso de Red Bull, la línea turquesa, que es Verstappen, fijaos cómo hace 4 tiempos buenos y a partir de ahí mucha degradación. Ferrari, lo mismo, pero en 3 vueltas en vez de en 4 o 5, como en el caso de Verstappen. Y así prácticamente con todos los McLaren, los Alpine, todos. Pero es curioso porque incluso los que salieron con el neumático duro, como era el caso de Pérez, que es la línea roja que tenemos aquí, fijaos que lo que pasa es que en vez de durar 4 vueltas más o menos con los tiempos buenos, duras 6 por ahí, pero a partir de ahí vuelves a tener degradación. Es decir, no era cuestión de que el neumático duro fuese mejor que el medio, sino que a principio de carrera las condiciones eran distintas. De hecho, estoy diciendo todo el rato desgaste, degradación y demás, y no es una degradación pura, sino que es por el fenómeno del graining, que seguro que lo habéis escuchado viendo la carrera. Este fenómeno se da cuando hay una diferencia demasiado grande entre la temperatura, la superficie del neumático y el propio asfalto. Siempre va a haber una diferencia muy grande, porque el neumático lo normal es que esté mucho más caliente que la pista, pero si es todavía más grande de lo habitual, esa diferencia lo que pasa es que se va quedando como goma que ya no tiene tanta adherencia, por resumirlo muchísimo, adherida al propio neumático. Y si eso va a más, lo que va a pasar es que evidentemente pierdas todo el agarre que tengas. Es decir, no es que vayas perdiendo mucha goma como
puede ser habitualmente, o que tengas un blister, por ejemplo, que son cuando tenemos un exceso de temperatura en los neumáticos que viene potenciado por un exceso de temperatura en la pista. Nada que ver con eso, es el fenómeno del graining que se da en la superficie del neumático. El problema es que según van pasando las vueltas, lo normal es que el neumático se vaya calentando cada vez más y se vaya produciendo todavía más. Si es algo momentáneo no pasa nada porque se da poquito y luego se va como quitando ese graining de la superficie, pero no fue el caso, que apareció durante toda la carrera, pero sí que especialmente en estas primeras vueltas, que incluso aunque tuvieses el neumático duro ibas a sufrir un montón. Y por eso en pilotos como Pérez, como Colapinto, como Bottas también, por supuesto, se vieron muy perjudicados, porque en esos pilotos pusieron el neumático bueno, que era el duro, en las peores vueltas. Entonces te cargas uno de los dos neumáticos buenos que tiene y luego tienes que recurrir a estirar un poquito más el neumático medio, como vimos aquí, y luego ya eso sí poner el neumático duro al final. Entonces es un fenómeno curioso esto del graining, por eso creo que todo el mundo se volvió bastante loco con ese tema y con el tema de la degradación, porque no es un desgaste habitual. Entonces, por eso también puede ser que equipos como Mercedes gestionasen mejor sus neumáticos, incluso mejor que Ferrari, que McLaren, que son equipos que normalmente van mejor en ese aspecto. Insisto, no es un desgaste normal como en otros circuitos, sino que es por culpa de ese fenómeno del graining. Y dicho eso, podemos ir analizando cada uno de los pilotos, empezando por el caso de los Mercedes, que podemos terminar con ellos rápidamente. Y fijaos que con el neumático medio, que ellos lo pusieron al principio, 39.3 de Hamilton, remontando bastantes posiciones, 38.6, casi 7 de Russell. Sin duda eran los más rápidos, después tendríamos a Carlos, Verstappen y demás. Y con el neumático duro, fijaos que en el último stint sí que no son los más rápidos, Leclerc es más rápido, Norris está justo detrás, pero entre ellos dos, entre los dos Mercedes, se cuela Leclerc con un ritmo todavía mejor con ese neumático duro en el último. Si nos fijamos en el anterior stint, el segundo de 3, pues tenemos aquí a Russell, tenemos por aquí a Hamilton. Entonces es curioso porque Hamilton hizo mucho peor que Russell la clasificación, pero luego en carrera sí que se vio que tenía más ritmo, incluso lo podemos analizar aquí. Fijaos que al principio Russell pues con mucho mejor ritmo, evidentemente, que es la línea roja, pero luego aquí Hamilton, que es la línea turquesa, bastante por debajo en la mayoría, para un poquito antes y todas estas vueltas va bastante más rápido. Claro, el que va primero va gestionando más las gomas, no tiene que ir apretando tanto y eso también se puede ver influenciado, pero sobre todo yo me quedaría con este stint intermedio en el que Russell no creo que tuviese que gestionar tanto como al final, y por eso aquí sus tiempos sí que los noto demasiado malos, entre comillas, comparado con los de Hamilton. Aún así, fijaos como al final aparece ese cierto graining exagerado, esa cierta degradación, entre comillas, exagerada, aunque lo dejo en el aire porque también puede ser que estuviesen conservando demasiado para asegurarse la victoria, porque un doblete de Mercedes en estas alturas evidentemente les sentaría estupendo. Carrera distinta fue la de los Ferrari, y aquí entramos también un poco en tema polémico de que si Carlos apretó demasiado, si no y demás. Si os fijáis, lo veíamos antes, en el caso de Leclerc hizo 3 vueltas realmente muy buenas y a partir de ahí los tiempos eran cada vez peores. En el caso de Carlos, su mejor vuelta fue en la quinta vuelta, es decir, 2 vueltas más tarde, y ahí es cuando empieza ese desgaste, pero no tan acusado como el de Leclerc, que evidentemente estuvo peleando con otros pilotos que tenía por delante. Si nos venimos aquí y quitamos a la mayoría de pilotos para dejar solamente los que estaban en cabeza, vamos a dejar, por ejemplo, bueno, Piastri también lo podríamos quitar, Russell sí que es interesante tenerlo, podemos quitar también a Alonso, a Pérez, que está más para atrás. Fijaos que en las primeras vueltas Leclerc estaba peleando mucho con Russell, no le conseguía adelantar y a partir de ese punto iba perdiendo tiempo de forma exagerada. Carlos también, pero mucho menos. Fijaos que Carlos, cuando adelanta al propio Leclerc, sigue estando cada vez más lejos de Russell. Fijaos que en esta vuelta Carlos está a 3.8 y en la siguiente se pone a 5.6, es decir, estaba perdiendo mucho tiempo con Russell. Aún así, bastante más rápido que Leclerc, que como sobrecalentó tanto en estas vueltas, luego se vio perjudicado. Y esto, aquí creo que es donde viene la raíz de toda la polémica, se apretó mucho, si no hubo trabajo en equipo y demás. Yo creo que tampoco hay nada que echarle en cara a Carlos en este sentido, porque el adelantamiento no fue muy peligroso, ninguno de los que hizo fueron muy peligrosos, y evidentemente para el campeonato de constructores te da igual quedar tercero y cuarto o cuarto y tercero, te da igual el orden de los pilotos, que te vas a llevar los mismos puntos. Otra cosa es que pensemos que debería ayudar a su compañero de equipo por el subcampeonato de pilotos. Pero sinceramente, sabiendo que te vas a ir del equipo y que es un subcampeonato, ni siquiera es un campeonato, no creo que ningún piloto de la parrilla quisiera dejar un podio a su compañero de equipo a estas alturas. Entiendo que hay mucha crítica a Carlos en este sentido, pero además creo que esta crítica viene de dos tipos de personas y lo podemos categorizar así, entiéndase la expresión. Uno, o fans de Leclerc que evidentemente querían que se llevase el podio, o los mismos que criticaban a Carlos porque no era lo suficientemente duro, agresivo, ambicioso, lo que sea, que ahora lo critican precisamente por todo lo contrario. Así que yo sinceramente no entiendo muy bien objetivamente las críticas a Carlos, creo que hizo lo que tenía que hacer y de hecho si os fijáis lo que comentaba de los neumáticos es que los tiempos de Carlos empiezan a subir en la
la quinta vuelta, mientras que lo de Leclerc en la tercera. Carlos, sabiendo que no desgastó tanto los neumáticos, no tenía sentido que conservase lo mismo que Leclerc y que perdiese tanto tiempo, porque recordemos que detrás de estos venía otro piloto que era Verstappen y que de hecho terminó adelantándolo. Aquí no lo veis porque adelantó justo y luego entró Carlos, pero los termina adelantando. Por lo tanto, ¿cómo te vas a quedar atrás perdiendo más tiempo en estas vueltas si la situación era la que era? Y algo parecido pasó después, aunque evidentemente aquí Carlos sí que sufrió muchísimo más, tuvo ese además medio susto de entrar a pit lane y luego salir, todo eso cuando se estaba peleando con Hamilton, pero a partir de ahí luego Carlos se vio que tenía bastante más ritmo, incluso en el último stint tenía también bastante más ritmo. Fijaos que él es la línea discontinua. ¿Que Leclerc podía haber apretado un poco más? Quizás sí, y decidieron no hacerlo, pero lo más llamativo en mi opinión es que en el primer stint al final se vio claramente como Verstappen era más rápido que los Ferrari, pero después no era tanto así. Aquí con el neumático duro ya más o menos igual, y luego al final sí que se vio como los Ferrari eran más rápidos, porque de hecho los dos adelantaron a Verstappen, que su objetivo no era quedar por delante de los Ferrari, sino conseguir ya la victoria en el Mundial, que lo que significa es que la cerras y ya pase lo que pase las dos últimas carreras, pues te vas a llevar el Mundial. ¿Qué pasó con este Verstappen? Pues hizo una carrera bastante normalita. Fijaos que la línea turquesa, muy parecida a la de los Ferrari. En la quinta vuelta marcó su mejor tiempo con el primer neumático, luego empezó a degradar y luego ya con el neumático duro sí que fue todo bastante más lineal. Muy parecido al caso de los Ferrari, lo que pasa es que a los Ferrari se le dio especialmente mal el primer stint, seguramente por ese exceso de agresividad de Leclerc intentando pasar a Russell, aunque no creo que haya que echar nada en cara a Leclerc, porque evidentemente para ganar tienes que intentar pasarlo en las primeras vueltas y luego defenderte. No salió bien, pero creo que tampoco se le puede exigir a Carlos que penalice él cuando en todo caso la culpa hubiese sido Leclerc. Espero que haya quedado un poco más aclarado este tema. Y luego, si pasamos más atrás, podemos analizar también el caso de los McLaren, que si os fijáis, el ritmo de Norris no tenía absolutamente nada que ver con el de Piastri. Sí que es verdad que para 3 vueltas más tarde, eso se tiene que notar, pero la línea roja es la de Piastri, que aquí ya iba bastante peor, muchos tiempos extraños por adelantamientos, tráfico y todo esto, pero cuando se estabiliza, fijaos que Piastri es unos 6 décimas más o menos más lento que Norris. Para Piastri, evidentemente aquí más rápido, y cuando para Norris, unas vueltas en las que Norris es un poco más rápido y luego bastante más. Sí que es verdad que al final, pues, para conseguir esa vuelta rápida con el neumático blando y todo eso, pero sí que se notó como en el caso de Piastri estuvo bastante desconectado todo el fin de semana, que al final solo le separó una posición porque el coche de Norris tampoco iba del todo bien, o sea que eso también es para valorar de Piastri, que no es que él estuviese muy mal solamente, sino que el propio coche no iba bien, pero sí que es verdad que estuvo bastante desaparecido. Y justo por aquí abajo tenemos al Williams, que en este caso habría que tener en cuenta sobre todo el caso de Colapinto. Fijaos lo que le pasó a Colapinto, que salió con el neumático duro y, como os comentaba antes, gana mucho tiempo en las primeras vueltas hasta las 6 en este caso, y a partir de ahí es cuando empieza a perder tiempo. Fijaos que los tiempos son muy malos, que por supuesto hay que tener en cuenta el tráfico y demás, pero el problema que tuvo de salir con el duro es lo que os comentaba antes. Si salías con duro, te cargabas en esas primeras vueltas el neumático que pusieras, fuese el medio o fuese el duro. Si pones el duro, te cargas uno de los dos juegos de duros que tienes, que además es el juego bueno. Fijaos que con los tiempos con el medio eran muy buenos, pero es que aguantan muy pocas vueltas, a no ser que conserves demasiado y en definitiva termines perdiendo tiempo también, que fue lo que le pasó a Pérez. Aparte de puso el neumático duro y evidentemente el ritmo muy inestable por tráfico y demás, pero en el último stint de Colapinto creo que lo hizo bastante bien. Sin embargo, no tenía del todo ritmo. Si nos venimos aquí a analizar el ritmo por cada una de las vueltas, un poquito más abajo, fijaos que en el caso de el neumático medio de Colapinto, que es el stint central junto con Pérez, iba incluso un poquitito, 6 milésimas realmente, más rápido que Pérez, es decir, el mismo ritmo, condicionado por supuesto por el tráfico, pero con el neumático duro al principio fue un desastre porque se cargó ese neumático y luego tuvo que estirar muchísimo el otro juego de neumáticos duros que tenía, porque es lo único que podía hacer. Por resumirlo, tienes un juego de medios que dura muy poco y dos de duros que aguantan bastante y además son los neumáticos buenos en general. Te cargas uno de los buenos en las primeras vueltas, luego tienes que hacer un stint muy corto con el neumático medio y por lo tanto lo que te queda es estirar muchísimo ese otro juego de neumáticos buenos, por así llamarlo, y evidentemente al estirarlo tanto tampoco es eficiente. Así que no le salió bien la estrategia a Williams. Yo entiendo que probasen algo distinto, pero sí que es verdad que salir aquí con el medio no estuvo del todo acertado, precisamente porque el graining en las primeras vueltas se cargaba al neumático que fuese, medio, blando, duro, el que sea. Así que así quedó un poco la carrera. Algo muy parecido también le pasó a Checo Pérez y espero que este análisis os haya ayudado a entender un poquito mejor esta carrera. Como siempre, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasar por Level Up Academy, especialmente esta semana de Black Friday, y nos vemos muy pronto.